Y Costa Rica es el tercer país con mayor desigualdad de ingresos en América Latina, solo superado por Panamá y Colombia. Las diferencias son abismales entre personas que viven entre los hogares más pobres respecto a los hogares más ricos. Según la última encuesta de hogares del INEC, la diferenciación y es que tenemos que en los hogares más ricos hay en promedio reciben en promedio 1.100.000 colones cada persona que vive en este hogar. Sin embargo, las personas que viven en los hogares más pobres tan solo reciben 67.000 colones mensuales. De ingresos, eso no necesariamente son salarios, pueden ser ingresos de cualquier tipo como ayudas sociales que reciben por parte del gobierno o las ventas que generan a través de ventas callejeras o conocidas como ambulantes. Pero además de esto también hay diferencias entre personas del mismo grupo social, pero de diferentes regiones. Por ejemplo, en hogares pobres entre el gran área metropolitana y también la región del Caribe tenemos, por ejemplo, lo que en la región Huetar, Caribe, una persona que vive en un lugar pobre recibe en promedio de ingresos 50.000 colones, mientras que una persona en un hogar también pobre, pero del gran área metropolitana, percibe tan solo 84, recibe 84.000 colones. Una diferenciación cercana a un 20% entre regiones y la distribución de ingresos según un reporte reciente y es que cerca del 10% de las personas más ricas del país que viven en los hogares más ricos concentran el 50% de los ingresos totales que hay en el país. Es concentrado por un grupo selecto de personas que conforman el 10%. La desigualdad suele estar asociada a una baja movilidad social, ¿verdad? Es decir, cuando hay mucha desigualdad o una desigualdad muy alta, lo que significa es que hay grupos que están en una desventaja muy importante y grupos que probablemente no vayan a salir de ello. La desigualdad podría ser un detonante en el aumento de la violencia en centros educativos, carreteras y hasta homicidios, según el Estado de la Nación, y es que en los cantones más pobres es donde se registra la mayor cantidad de homicidios en el país. Noemi, ¿usted gana más o menos que el salario mínimo por ley? Se dice que es el mínimo, pero yo creo que es menos lo que estoy ganando. ¿Gana más o menos de 300.000 al mes? Menos de 300.000. Si usted ganara 500.000 colones, ¿qué haría con esa plata? Qué bueno sería, empezando. Estamos en el mínimo. ¿Eso a cuánto equivale? ¿A más o menos de 300.000 colones al mes? Menos. ¿Qué haría usted si recibiera al menos 500.000 colones mensuales? ¿En qué los invertiría? ¿En qué los gastaría? Bueno, primero en la casa, los niños. La realidad es un poco... La realidad es un poco diferente para algunos de sus residentes. ¿El mínimo o ganan por encima del mínimo? No, yo tengo que decir, gracias a Dios, que estoy por encima del mínimo. ¿Podría usted vivir con el salario mínimo que hay en Costa Rica o se imagina viviendo con ese salario? Jamás. Jamás, es imposible porque, bueno, yo tengo hijos y hay que tener una solución de vivienda, hay que pagar estudio, Julio, ¿usted podría vivir con un salario mínimo en Costa Rica con 350.000 colones? No señor, no podría. ¿No le alcanzaría para casi nada? No, empezando por la casa y el carro, básicamente, que es necesario para vivir aquí porque el sistema de transporte es fatal y uno no puede depender de los buses. En esta zona se han construido numerosas torres verticales para vivienda. Las cuotas y alquileres ascienden por encima de $1.000 mensuales, más de un 60% superior al salario mínimo por ley. Es que aquí es un poco caro, ¿verdad? Y más bien depende de las zonas donde vives.
Costa Rica es el tercer país de Latinoamérica más desigual según la plataforma Statista. Colombia es el menos equitativo con 54 puntos. Le sigue Panamá con 49.8 y Costa Rica con 49.3. Cuanto más alejado del cero esté el puntaje, más desigual es el país. Eso se puede ver en falta de acceso a una educación de calidad, falta de acceso a empleos bien remunerados y todo eso tiene impacto en el diario vivir de esta población. La desigualdad social puede desatar una serie de consecuencias según el Estado de la Nación. Entonces podría ser uno de los factores que podría explicar estos detonantes, ¿verdad? No solo de los homicidios, sino por ejemplo el tema de violencia que vemos en carreteras, violencia en los centros educativos, violencia en los hogares, violencia a veces en espacios públicos, ¿verdad? Entonces, esa desigualdad hace que se amplíen, ¿verdad?, esas brechas. Los cantones más pobres fueron los más golpeados por homicidios en 2022, de acuerdo con un análisis del Colegio de Ciencias Económicas. Destacan localidades rezagadas de Punta Arenas y Limón, así como zonas vulnerables en San José y Alajuela. ¿Cómo atacar esto? En gran medida sería por más inversión en capital humano y generar más fuentes de empleo, sobre todo en estos sectores de la economía de menor cualificación, como el agro, la construcción, donde hoy por hoy hay grandes necesidades de empleo. 23 de cada 100 familias viven en condición de pobreza. Es la segunda cifra histórica más alta en el país después del 2020 en medio de la pandemia. Ese porcentaje equivale a 400.000 hogares, 15.000 familias más respecto al año anterior. Aunque la desigualdad social se redujo en el país en 2022, sigue siendo bastante alta.